Ginner, segunda parte, capítulo 1. Tras aquella noche en vela, al día siguiente estaba deseando volver a ver al señor Rochester, aunque también me daba algo de aprensión. Ardía en ansias de oír su voz, pero temía encontrarme con sus ojos. Durante la primera parte de la mañana, cuando estaba dándole clase a Adele, a cada momento me parecía que iba a entrar en el aula. No es que lo tuviera por costumbre, aunque a veces había aparecido por allí unos minutos, pero aquel día daba por seguro que iba a venir. Y sin embargo, la clase transcurrió como siempre y nada de particular interrumpió su tranquilo discurrir, excepto un pequeño alboroto que se oyó después del desayuno en torno a la habitación del señor Rochester. Reconocí las voces de la señora Fairfax, de Lea, de la mujer de John, que se ocupaba de la cocina, y de John mismo, con su timbre más ronco. Comentaban lo sucedido. Le ha faltado poco para quemarse vivo. Ha sido un milagro. Nunca se debe dejar una vela encendida por la noche. Es muy peligroso. Y menos mal que tuvo la presencia de ánimo suficiente como para ir a buscar una jarra de agua. Lo ha tenido de su mano la divina providencia. Lo que no entiendo es por qué no avisó a nadie. Ojalá no haya cogido frío al dormir en el sofá de la biblioteca. Aquella tertulia fue seguida por un arrastrar de objetos como si estuvieran tratando de arreglar los estropicios. Cuando, más tarde, pasé por delante de la habitación, antes de bajar a comer, vi que ya estaba casi todo en su sitio. A la cama solo le faltaban los cortinajes, y vi a Lea subida al alféizar de una ventana frotando los cristales ennegrecidos de humo. Estaba a punto de dirigirme a ella para enterarme de la versión que el señor Rochester había dado del incidente, cuando al entrar advertí que había otra persona en la habitación. Estaba sentada en una silla junto a la cabecera de la cama, ocupada en coserle las anillas a unos cortinajes nuevos. Aquella mujer era Grace Poole. Allí estaba, con su aire taciturno y antipático, su vestido de paño marrón, su delantal a cuadros, su pañuelo blanco y su consabido gorro, entregada a una tarea que parecía acaparar todos sus pensamientos. Ni en su frente tosca, ni en sus rasgos vulgares se atisbaba el menor indicio de la palidez o turbación que cabía imaginar pintados en el rostro de una mujer sospechosa de asesinato frustrado. Su presunta víctima, o al menos eso creía yo, había salido en pos de ella la noche anterior para alcanzarla en su guarida y acusarla del crimen que intentó perpetrar. Me quedé atónita. ¿Hecha un lío? No podía dejar de mirarla. Ella también levantó los ojos hacia mí sin dar muestras de sobresalto, palidez o sonrojo que dejaran traslucir de improviso su mala conciencia o su miedo a ser descubierta como culpable. «Buenos días, señorita», se limitó a decir en su tono de siempre. Y tras ese conciso y flemático saludo, cogió otra anilla, enhebró la aguja y siguió cosiendo. «La voy a someter a una prueba», pensé, «porque ese hermetismo suyo no lo puedo entender». «Buenos días, Grace», le dije. «¿Qué ha pasado aquí? Hace un rato me ha parecido oír hablar a todo el servicio como si estuvieran muy excitados». «Ha pasado que el amo se quedó anoche leyendo en la cama. Se durmió con la vela encendida y ardieron las cortinas. Menos mal que se despertó antes de que las llamas llegaran a las sábanas o a la madera y consiguió apagar el incendio echándole encima jarras de agua». «Qué raro», dije en voz baja, sin dejar de mirarla fijamente. «¿Y el señor Rochester? ¿No despertó a nadie? ¿Nadie le oyó moverse?» Grace Poole volvió a clavar en mí sus ojos, y esta vez latía en su expresión algo así como un sobreentendido. Me sentí cautelosamente examinada. Al fin dijo: «Bueno, señorita,
Ya sabe usted que los criados dormimos lejos. No es de extrañar que nadie oyera ruidos. En cambio, su habitación y la de la señora Fairfax están muy cerca de esta, ¿no? Ella dice que no oyó nada. La gente mayor tiene el sueño profundo, claro. Hizo una pausa, tras la cual añadió, fingiendo indiferencia, pero con significativo retintín: «Pero usted es joven, señorita, y es de suponer que tendrá el sueño ligero. ¿No iría algún ruido por casualidad?» Sí, lo oí, dije bajando la voz para que Lea, que seguía limpiando la ventana, no pudiera enterarse. Y al principio pensé que sería Pilot, pero Pilot no creo que se ría. Y lo que yo escuché fue una risa, una carcajada muy rara, por cierto. Cortó otra hebra de hilo, la enceró y la enfiló en la aguja sin que el pulso le temblara. «Pues parece imposible», dijo tranquilamente, «que el amo tuviera ganas de reírse, señorita. En un trance de tanto peligro, vamos, según mi opinión, seguro que lo soñó usted». «No lo soñé», aseguré con todo el calor que me producía su frío descaro. Pero los ojos que continuaban su escrutinio sobre mí no eran los de una ignorante. «¿Le ha contado al amo?», preguntó. «¿Que oyó usted esa risa? No he tenido ocasión de hablar con él esta mañana». «Ya». «¿Y no se le ocurrió a usted abrir la puerta y asomarse al pasillo?», siguió interrogando. Me di cuenta de que intentaba sonsacarme, arrancarme información sin que me diera cuenta, y la idea me turbó. Si sacaba en limpio que yo conocía o sospechaba su culpa, en adelante me haría objeto de alguna de sus macabras jugarretas. Así que me pareció prudente andar con pies de plomo. «Todo lo contrario», contesté. «Eché el cerrojo de la puerta». «Ah, es que no suele echarlo todas las noches antes de meterse en la cama». «¿La muy arpía?», pensé. «Quiere tomar nota de mis costumbres para elaborar sus planes y obrar en consecuencia». Y contesté destemplada, porque la indignación estaba prevaleciendo sobre la prudencia. Hasta ahora me olvidaba a veces de echar el cerrojo porque no creía que hiciera falta. Pero ya veo que en Thornfield acechan más peligros de los que imaginaba. Así que de hoy en adelante, recalqué despacio, tendré buen cuidado de cerrarlo todo antes de meterme irresponsablemente en la cama». «Será una medida muy prudente», contestó. «Este vecindario es tan tranquilo como cualquiera de los que conocemos y nunca he oído decir que entraran a robar en esta casa, aunque su existencia es de todos conocida. Y también que el armario donde se guarda la plata, allí hay objetos que valen cientos de libras. Y además, para ser una casa tan grande, usted misma ve que los criados son pocos, porque el amo pasa aquí temporadas cortas, y como es soltero, tampoco da mucho trabajo cuando viene. Pero yo siempre he pensado que es mejor prevenir que curar. No cuesta nada atrancar una puerta, y mejor todavía poner entre el que duerme y el que pueda entrar a robarle un candado con llave. Hay mucha gente que confía en la providencia, pero yo no, señorita. A mí me parece que la providencia no nos proporciona los medios. Se limita a bendecir los que previsoramente le facilitamos nosotros». Y con estas sentencias dio por finalizada su retahíla, más larga de lo que cabía esperar de ella y pronunciada en un tono sectario. Yo seguía sin salir de mi asombro ante tan incomprensible desfachatez y prodigiosa sangre fría cuando entró la cocinera. «Señora Paul», le dijo, «la comida de los criados ya está casi a punto. ¿Quiere usted bajar?» «No, póngame una jarra de cerveza y un trozo de pudding en la bandeja, que yo me lo llevaré arriba». «¿Va a tomar carne?» «Un pedacito. Y otro de queso, nada más». «¿Y el sago?» «Ahora no, no se preocupe. Bajaré antes de la hora del té y ya me lo prepararé yo misma».
En ese momento la cocinera se dirigió a mí y me dijo que la señora Fairfax me estaba esperando, así que abandoné la habitación. Casi no pude atender durante la comida a lo que la señora Fairfax estuvo contando sobre el incendio de las cortinas, porque no paraba de devanarme los sesos sobre la enigmática personalidad de Grace Poole y más todavía sobre su posición en Thornfield. Me preguntaba por qué no la habían entregado a la justicia aquella misma mañana o despedido de la casa por lo menos. El señor Rochester la noche anterior se había mostrado casi convencido de su culpabilidad. ¿Por qué me había pedido a mí que guardara también ese silencio? Era rarísimo que un caballero atrevido, cruel y altanero estuviera, o tal parecía, en poder de la más abyecta de sus criadas, hasta el punto de no atreverse a inculparla abiertamente aunque atentase contra su vida, y mucho menos a darle su merecido. Si Grace hubiera sido joven y atractiva, me habría rondado la sospecha de que pudieran imponerse en el ánimo del señor Rochester emociones más tiernas que la prudencia o el temor. Pero como era madura y poco agraciada, aquella idea no tenía cabida en mi cabeza. Y sin embargo, pensé, un día fue joven. Su primera juventud y la del amo pudieron coincidir. La señora Fairfax me dijo una vez que Grace llevaba muchos años en la casa. No creo que haya sido guapa nunca, pero, por lo visto, su carácter enérgico y original puede contrarrestar la carencia de otros atractivos. Al señor Rochester, lo temerario y lo excéntrico le gusta, y a Grace se le puede negar cualquier cosa menos la excentricidad, pero ¿y si un antiguo amorío, un antojo, probable en un carácter tan testarudo y caprichoso como el suyo, le ha atado secretamente a ella y ya no se atreve ni a renegar de su imprudencia ni a librarse de tales lazos? Pero cuando llegué a este punto de mis conjeturas, se me reprodujo tan claramente en la imaginación el cuerpo cuadrado y sin gracia de la señora Poole, rematado por un rostro vulgar, hostil y seco, que pensé que era imposible, que mi suposición no tenía sentido. Y sin embargo, esa voz secreta que a veces nos habla desde el corazón me sugería: bueno, tú tampoco eres guapa, y quizá le gustes al señor Rochester, o, por lo menos, en algún momento has tenido esa impresión. Acuérdate de anoche, cómo te miraba. Lo recordaba de sobra. En aquel mismo momento volví a escuchar con toda claridad sus frases y el acento con que las pronunció. Volvía a sentir sus ojos fijos en mí. Estábamos otra vez en el aula y mientras Adele dibujaba, yo me inclinaba sobre ella para guiarle un poco en el lapicero. Ella levantó la vista algo extrañada. «¿Qué avez-vous, mademoiselle?» dijo. «Vous tuitemlet comme la foule, et vos yeux sont rouges, mais rouges comme des creuses». «Estoy sofocada, Adele. Es de mirar para abajo». Ella continuó con su dibujo y yo con mis cavilaciones. Me apresuré a desterrar de mi pensamiento la odiosa idea que había concebido sobre los posibles atractivos de Grace Poole, porque me desagradaba demasiado. Al compararme mentalmente con ella, comprendí que éramos muy distintas. Bessie Leven había dicho que yo parecía una señora. Y era verdad. Lo era. Y además ahora tenía mucho mejor aspecto que cuando Bessie me visitó. No estaba tan desmejorada. Tenía mejor color, más animación, más vida, porque otros placeres y esperanzas intensos anidaban en mí. «Se me está haciendo de noche», pensé mirando a través de la ventana. Hoy todavía no he oído la voz del señor Rochester, ni sus pasos por la casa. Pero seguramente antes de acostarme lo veré.
Esta mañana temía volverme a encontrar con él, pero ahora lo deseo vivamente, porque la demora ha multiplicado mi impaciencia. Cuando se puso el sol y Adele se fue con Sofía al cuarto de jugar, aquel deseo se hizo aún más intenso. Estaba pendiente del ruido de la campana y de la aparición de Lea anunciándome una invitación a bajar. De vez en cuando me parecía oír en el pasillo los pasos del señor Rochester en persona y miraba a la puerta, esperando que pidiera permiso para entrar. Pero la puerta siguió cerrada y lo único que entró en la habitación fue la oscuridad que se colaba por la ventana. Sin embargo, no era todavía tarde. A veces me mandaba llamar a las 7 o a las 8 y eran las 6. No iba a fallarme esta noche, cuando tenía tantas cosas que decirle. Necesitaba sacar a relucir de nuevo el asunto de Grace Poole y esperar a ver qué explicación daba. Pensaba preguntarle directamente si creía que fue ella en realidad la autora del espantoso incidente de la noche anterior. Y caso de ser así, ¿por qué se empeñaba en mantener en secreto su perfidia? No me importaba que mi curiosidad le irritase. Ya iba conociendo el placer de hostigarlo y aplacarlo, alternativamente. Era uno de mis mayores placeres y una especie de quinto sentido me ayudaba siempre de forma certera a no propasarme. Nunca me había aventurado más allá de los límites de la provocación, pero dentro de ellos me gustaba ensayar mi destreza, sin dejar de guardar las formas ni faltarle al respeto, como requería mi puesto. Podía enfrentar mi criterio al suyo sin miedo ni incómodos circunloquios, y tanto a él como a mí nos gustaba practicar este deporte. Al fin se oyeron unos pasos que crujían por la escalera y apareció Lee. Pero solamente venía a decirme que el té estaba servido en el gabinete de la señora Fairfax. Me dirigí allí, sintiendo que era un alivio bajar al otro piso, donde por lo menos iba a estar más cerca del señor Rochester. O tal imaginaba. «Supongo que le apetecerá un té», me saludó la señora Fairfax, «porque a la hora de comer tenía usted poco apetito. ¿Es que no se encuentra bien? La veo sofocada y con un aspecto febril». No, estoy muy bien, mejor que nunca». «Pues demuéstremelo merendando con ganas. ¿Quiere llenar la tetera, por favor, mientras yo termino esta vuelta de aguja?» Cuando remató su tarea, se levantó para bajar la persiana, cosa que aún no había hecho, seguramente para aprovechar hasta sus últimos resplandores la luz de un día que ya resbalaba rápidamente hacia la total oscuridad. «Hace una noche hermosa», comentó con los ojos fijos en la ventana, «aunque no se ven estrellas. Después de todo, el señor Rochester le ha hecho buen tiempo para el viaje». «¿Viaje? ¿Es que el señor Rochester se ha ido de viaje? No lo sabía». «Sí, se marchó nada más desayunar. Ha ido a Leas, a casa del señor Ashton, a unas 10 millas pasado Millcote. Dan una fiesta allí y hay mucha gente invitada. Lord Ingram, Sir George Lynn, el coronel Dent y otros amigos». «¿Cree que volverá esta noche?» «No, ni mañana tampoco. Por lo menos estará fuera una semana. Cuando se reúnen personas tan distinguidas, en un ambiente elegante y alegre, rodeados de comodidades y entretenimientos, se divierten tanto que no ven el momento de despedirse. A los caballeros, sobre todo, se los rifan en este tipo de reuniones, y el señor Rochester es tan ingenioso y encantador en sociedad que, según tengo entendido, es objeto de predilección por parte de las damas. A todas les gusta. Aunque pueda usted pensar que su aspecto no es el más adecuado como carta de presentación, pero ya ve usted, se conoce que su inteligencia y sus gracias, unidas al linaje y a las saneadas rentas, prevalecen para compensar otros pequeños fallos de apariencia». «¿Y habrá señoras en Les?» «Claro. Estará la señora Ashton y sus hijas, unas jóvenes muy elegantes, y no faltará tampoco
las honorables hermanas Blanche y Mary Ingram, famosas por su belleza. Yo a Blanche la conocí hace 6 o 7 años, cuando ella tendría 18. Vino a un baile y una cena que ofreció a sus amigos el señor Rochester. Me habría gustado que viera cómo se engalanó nuestro comedor aquel día, resplandeciente de adornos y de luz. Yo calculo que entre damas y caballeros serían 50 invitados, de las mejores familias del condado, y desde luego la señorita Ingram destacó por guapa. ¿Cómo era? ¿La vio usted? Claro que la vi. Las puertas del comedor estaban abiertas de par en par y como eran Navidades se nos permitió reunirnos en el vestíbulo para escuchar cómo tocaban y cantaban algunas señoras. El señor Rochester quiso que entrara y me senté en un rincón retirado, desde el cual estuve observándolos a todos. Nunca había visto una escena tan magnífica. Llamaban la atención los ricos atavíos de las señoras y la belleza de algunas. Pero ya le digo que la señorita Ingram se llevaba la palma. ¿Qué aspecto tiene? Es alta, con los hombros y el busto bien torneados, un cuello largo y grácil, la piel de un moreno claro, facciones delicadas y unos ojos grandes y negros que brillan como joyas. Se parecen algo a los del señor Rochester. Y luego el pelo, negro como de ala de cuervo, tan bien peinado. Llevaba una corona de trenzas por detrás y por delante le caían los tirabuzones más largos y brillantes que he visto en mi vida. Iba de blanco, con un chal de color ámbar por los hombros, que luego se anudaba sobre su pecho y le llegaba hasta la rodilla, rematado por los flecos. También era de color ámbar la flor que llevaba en el pelo, contrastando con el negro azabache de aquella mata de rizos. Supongo que tendría muchos admiradores, ¿no? Sí, y no solamente por su belleza, sino por sus habilidades. Fue una de las señoras que cantaron acompañadas al piano por un caballero. El señor Rochester y ella entonaron una pieza a dúo. ¿De verdad? No sabía que el señor Rochester sabía cantar. Ya lo creo que canta. Y tiene una voz de bajo muy bonita, por cierto. Además de unos gustos musicales muy refinados. ¿Y la señorita Ingram? ¿Qué tal canta? Tiene una voz potente, bien matizada. A mí me encantó escucharla. Y luego también tocó el piano. Yo no soy ninguna entendida en música, pero el señor Rochester sí, y él dijo que había tocado admirablemente. Lo que no entiendo es cómo una joven tan guapa y con tan notables dotes no se ha casado todavía. Bueno, ni ella ni su hermana son ricas herederas, según creo. Casi todas las tierras del viejo señor Ingram estaban indivisas y han ido a parar al hijo mayor. Pero algún caballero, rico o noble, se podía enamorar de ella. El señor Rochester, pongo por caso. Porque él dispone de una notable fortuna, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero hay que contar con la diferencia de edad. El señor Rochester está rondando los 40 años y Blanche Ingram tiene 25. Tampoco es para tanto. Bodas más desiguales se ven todos los días. Eso es verdad. Sin embargo, yo no lo veo a él inclinado a ese proyecto. Pero no come nada, señorita Eyre. Casi no ha probado bocado desde que se sentó. Tengo más sed que hambre. ¿Me permite servirme otra taza de té? Estaba a punto de proseguir con el tema del posible noviazgo entre el señor Rochester y la hermosa Blanche. Pero en aquel momento irrumpió Adele en la habitación y la charla se desvió por otros cauces. Cuando me encontré de nuevo a solas, me puse a repasar los informes recibidos. Me asomé al fondo de mi corazón para atisbar mis sentimientos y mis conjeturas e intenté devolver con pulso firme al seguro redil del sentido común aquellos que se habían extraviado en demasía hacia el territorio sin caminos ni vallas de la imaginación. Convocada ante mi propio tribunal, en primer lugar, declaró la memoria sobre los evidentes anhelos y esperanzas
abrigados por mí la noche anterior, y sobre el estado de ánimo que me embargaba desde hacía 2 semanas. Avanzó después la razón, que prestó testimonio en el estilo sereno que le era habitual, tras haberla escuchado narrar llanamente y sin aderezos, como yo había huido de lo real para meterme en la boca del lobo de lo soñado. Dicté sentencia en los siguientes términos: que nunca había llenado sus pulmones de aire una loca más rematada que Jane Eyre, ni idiota alguno, por fantasioso que fuera, se había llegado a atiborrar hasta tal punto de dulces quimeras, bebiéndose el veneno como si fuera néctar. «Tú», me dije, «tú, predilecta del señor Rochester y dotada de poderes para seducirlo, para que se preocupe por ti siquiera. Vamos, por favor, tu insensatez me produce náuseas. ¿Te has dejado embaucar con deleite? Por ciertas ocasionales muestras de preferencia, y te has equivocado. Eran simples atenciones propias de un hombre de mundo, de un caballero bien nacido cuando trata con una subordinada suya, inexperta además. ¿Cómo te has atrevido a imaginar otra cosa? ¡Pobre de ti! Tonta, inocente. Ni el amor propio es capaz de espabilarte. Debía caérsete la cara de vergüenza al recordar cómo repasabas esta mañana las escenas de anoche y alguna frase de alabanza que él dedicó a tus ojos. No seas ciega, niña, alza tus párpados, perezosos, y repara en tu malhadada necedad. A ninguna mujer le conviene ser adulada por un superior suyo, quien nunca, por supuesto, va a acariciar el propósito de casarse con ella. Y es locura por tu parte y por parte de las mujeres dar pábulo en su interior a amores secretos y encerrados que, al no hallar correspondencia ni poder expresarse, pueden llegar a devorar la vida de quien los alimenta. Pero aún peor si se declaran y encuentran eco, porque pueden arrastrar a la enamorada, a modo de Ignis Fabus, a lugares pantanosos de donde no podrá salir. Así pues, Jane Eyre, presta oídos a tu penitencia. Mañana ponte ante el espejo y dibuja tu autorretrato con tiza, lo más fielmente que sepas, sin ahorrar ningún defecto, ni disimular ninguna irregularidad, y escribe debajo: retrato de una institutriz huérfana, pobre y vulgar. Después, coge un pedazo de marfil pulido, en tu caja de dibujo tienes uno, y mezcla en tu paleta los colores más puros y delicados que puedas hallar. Selecciona tus pinceles de pelo de camello y dibuja el rostro más divino que acuda a tu imaginación. Coloréalo en tonos suaves y sombréalo exquisitamente, siguiendo la descripción que la señora Fairfax hizo de Blanche Ingram, sin olvidar los tirabuzones negrísimos y los ojos rasgados. ¿Qué se te está pasando por la cabeza? ¿Tomar por modelo los del señor Rochester? ¡Alto! Prohibidos los sentimentalismos, las quejas y las añoranzas. Lo único que se permite es la determinación y la sensatez. Piensa en el perfil armonioso, en el busto y la garganta griegos, que se vean bien, el deslumbrante brazo torneado y la delicada mano, sin olvidar el anillo de brillantes y la pulsera de oro. Retrata fielmente sus ropas, encajes de espuma y reflejos satinados, un chal favorecedor y una rosa de oro. Titúlalo Blanche, una destacada señorita de la aristocracia, y cuando de ahora en adelante se te ocurra imaginar que al señor Rochester le has producido muy buena impresión, vete a buscar esos 2 cuadros, ponlos uno junto al otro, compáralos y piensa. Dando por supuesto que el señor Rochester podría conquistar el corazón de esta noble joven si se lo propusiera,
¿Cómo va a malgastar su tiempo pensando en esa otra chica pobre, plebeya e insignificante? Así lo pienso hacer, resolví. Mantuve mi palabra. 1 hora o 2 me bastaron para dibujar al carboncillo mi propio retrato, y al cabo de 15 días había rematado una miniatura en marfil representando a la imaginaria Blanche Ingram. Me había salido un rostro realmente hermoso, y cuando lo comparé con mi cabeza verdadera, el contraste resultó tan llamativo como convenía al control de mis sentimientos. Me vino muy bien aquella tarea. Sirvió para mantener mi cabeza y mis manos ocupadas, y reafirmó con solidez y fijeza las nuevas impresiones que quería marcar indeleblemente en mi corazón. Poco tiempo después tuve ocasión de congratularme por la atareada disciplina a que sometí mis emociones. Gracias a eso estuve en condiciones para hacer frente a los sucesos posteriores con un equilibrio que ni siquiera hubiera sido capaz de fingir si hubieran llegado a pillarme de nuevas. Capítulo 2. Pasó una semana sin que tuviera noticias del señor Rochester. Pasaron 10 días y seguía sin volver. La señorita Fairfax insinuó que podía haber viajado a Londres desde Leas y de allí al continente, y que no sería de extrañar que tardara 1 año en aparecer de nuevo por Thornfield. No era la primera vez, según dijo, que abandonaba sus propiedades de forma tan rara e intempestiva. Cuando escuché aquellas palabras, sentí una especie de escalofrío y me di cuenta de que mi corazón empezaba a desfallecer. Era evidente que me estaba dejando invadir por una oleada morbosa de desánimo. Así que, haciendo acopio de agudeza y apelando a mis principios, no vacilé en imponer el orden en aquellas sensaciones, y es asombroso lo pronto que logré enderezar mi pasajera flaqueza. ¿Hasta qué punto aventé el error de suponer que lo que hiciera o dejase de hacer el señor Rochester era asunto de importancia vital para mí? No hizo falta que me humillara fomentando una noción servil de inferioridad. Todo lo contrario, me limité a decir para mis adentros: tú no tienes nada que ver con el amo de Thornfield, exceptuando el salario que te paga por educar a su ahijada y la gratitud por el trato amable que, caso de cumplir con tu deber, te dispense como cabe esperar. Métete en la cabeza que estos son los únicos lazos que él admite en serio entre su persona y la tuya, así que no le hagas objeto de tus refinados sentimientos, entusiasmos o tribulaciones. No es de tu rango, no saques las cosas de quicio y conserva el amor propio necesario para no desperdiciar alma, corazón y energías en un lugar donde esas dádivas ni te las han pedido ni se sabrían apreciar. Seguí, pues, desempeñando con la serenidad habitual mis cotidianas tareas. Pero de vez en cuando me vagabundeaba por la cabeza ciertas confusas sugerencias que me aconsejaban abandonar Thornfield, y sin querer imaginaba anuncios en el periódico y conjeturaba los pros y contras de un nuevo trabajo. Aquellos pensamientos no juzgué necesarios controlarlos. Los dejé que brotaran a su aire y dieran fruto, si les daba la gana. Ya hacía más de 2 semanas que no sabíamos nada del señor Rochester, cuando llegó una carta para la señora Fairfax. «Es del amo», dijo ella mirando las señas. «Por fin vamos a saber si vuelve o no». Era la hora del desayuno, y mientras ella rompía el lacre y sacaba la misiva para leerla, yo seguí tomando mi café. Estaba muy caliente, y atribuí a eso el vivo rubor que repentinamente me subió a las mejillas. El hecho de que me temblara la mano y se derramara en el plato parte del contenido de la taza, no quise tomarlo en consideración. «Bueno», dijo la señora Fairfax, que aún tenía desplegada la carta ante sus gafas. «A veces nos quejamos de tranquilidad, pero lo que es ahora
Nos amenaza el peligro contrario. Durante varios días no vamos a parar. Antes de permitirme pedir aclaraciones, anudé las cintas del delantal de Adele que se le acababan de desatar. Volví a llenarle la taza de leche y le serví otro bollo. Luego dije, afectando indiferencia: «Supongo que el señor Rochester no volverá ahora, ¿verdad?» «Al contrario, hija, dentro de 3 días. Eso es lo que dice, el jueves que viene». Eso es lo que dice, el jueves que viene. Y además no llega solo, ni sé cuántas personas de la buena sociedad de Leas le acompañan en este viaje, pero dice que muchas. Da instrucciones para que se tengan dispuestos los mejores dormitorios, se haga limpieza a fondo en la biblioteca y los salones y se contrate personal de la fonda de Millcote o de donde sea para que echen una mano en la cocina. Porque además las señoras traerán a sus doncellas y los caballeros a sus ayudas de cámara, y a toda esa gente hay que alojarla. Vamos a tener la casa llena. La señora Fairfax acabó a toda prisa su desayuno y salió rápidamente de la habitación para dar comienzo a tantos preparativos. Los 3 días que siguieron fueron de mucho ajetreo, como ella había predicho. A mí me había parecido que todas las habitaciones de Thornfield estaban limpias y en perfecto orden, pero quedó claro que me equivocaba. Vinieron 3 mujeres para ayudar a la casa, y en mi vida había visto ni he vuelto a ver tanto fregoteo, tanto barrer, sacudir alfombras, colgar y descolgar cuadros, sacarles brillo a espejos y lámparas, orear sábanas y colchones y encender chimeneas. Adele no se perdía detalle y siempre estaba por el medio. Los preparativos para recibir a tanta gente y la expectativa de su llegada la tenían en ascuas. No paraba de requerir a Sophie para que revisara sus toilettes, como llamaba ella, a sus trajes, arrinconara las que estaban posées y tuviera preparadas las nuevas. Ella no ayudó en nada. Lo único que hacía era corretear por las habitaciones de delante, saltar encima de las camas y tirarse sobre los colchones y almohadas que se apilaban ante las chimeneas encendidas. Las tareas de clase se le perdonaron, porque la señora Fairfax había requerido mi ayuda y me pasaba el día en la despensa con ella y con la cocinera, unas veces sirviendo de algo y otras estorbando, mientras aprendía a hacer flanes, tarta de queso y repostería francesa, preparar la caza y adornar las fuentes de postre. A los invitados se los esperaba el jueves por la tarde, a tiempo de tomar el té de las 6. A lo largo de aquellos días no había tenido tiempo de dar pábulo a ninguna quimera, y creo que me mostré tan activa y de buen humor como cualquiera de los demás, exceptuando a Adele. Pero de vez en cuando una ráfaga de niebla venía a ensombrecer mi animación y era arrastrada, aun a mi pesar, a una región de dudas, presentimientos y sombrías conjeturas. Solía ocurrir cuando la escalera que llevaba al 3er piso, últimamente cerrada con llave, se abría sigilosamente para dar paso a la figura de Grace Poole con su gorro almidonado, su delantal blanco y su pañuelo. Yo la miraba deslizarse por el pasillo, amortiguado el ruido de sus pasos por las zapatillas de paño. La veía asomarse a los dormitorios revueltos y bulliciosos y le oía decir alguna palabra suelta, tal vez simplemente una advertencia a las mujeres de la limpieza sobre la mejor manera de abrillantar una parrilla, limpiar el mármol de una repisa o quitar las manchas del empapelado de una pared. Eso era todo, y luego seguía su camino hacia la cocina. Bajaba allí diariamente, comía, se fumaba su buena pipa junto al fuego y regresaba, llevándose consigo una jarra de cerveza al privado retiro de su tenebrosa y alta guarida. De las 24 horas del día, tan solo pasaba una en la cocina con los demás criados. El resto de su tiempo lo consumía encerrada en el 3er piso, dentro de un cuarto con techo bajo y paredes de madera. Allí se sentaba a coser y tal vez a reírse espantosamente para sus adentros, tan aislada cual preso en el calabozo. Lo más raro de todo era que, exceptuándome a mí, no hubiera nadie en la casa que pareciera reparar en sus costumbres
o considerarlas chocantes. Nadie discutía las peculiaridades de su empleo. Nadie la compadecía por su retiro. En una ocasión pesqué fragmentos de un diálogo entre Lea y una de las nuevas asistentas a propósito de Grace. Lea estaba diciendo algo que no capté bien y la asistenta comentó: «Supongo que el sueldo será bueno, ¿no?» «Ya lo creo», dijo Lea. «Ya lo quisiera para mí. No es que me queje. La tacañería brilla por su ausencia en Thornfield, pero a mí no me pagan ni la quinta parte que la señora Poole. Está haciendo ahorros. Todos los trimestres ingresa una suma en el banco de Millcote. No me extrañaría que hubiera reunido ya lo bastante para independizarse, si se quisiera ir. Pero digo yo que ya se habrá acostumbrado a este sitio. Además, todavía no ha cumplido los 40. Está fuerte y sirve para todo. Debe pensar que es pronto para jubilarse». «Me imagino que cumplirá bien su cometido», dijo la asistenta. «Y tanto. Se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer y nadie lo podría hacer como ella», replicó Lea en un tono cómplice. «No habría otra a quien fuera capaz ni pagándole eso». «Seguramente no», fue la respuesta. Y lo que yo me pregunto, oye, ¿y si el amo? La asistenta iba a seguir hablando, pero la interrumpió de un codazo Lea. Que acababa de volver la cabeza y me había visto. «Es que ella no sabe nada», oí susurrar a la otra mujer. Lea movió negativamente la cabeza y dejaron de hablar. Todo lo que pude sacar en consecuencia es que había un misterio en Thornfield, de cuya participación yo estaba deliberadamente excluida. Llegó el jueves y ya desde la tarde anterior estaba todo dispuesto. Se habían desenrollado las alfombras, remacado las cortinas de los lechos, extendido sobre ellos colchas inmaculadas, ordenado los tocadores, barnizado los muebles y puesto flores en los floreros. Tanto los dormitorios como los salones eran un primor. También el vestíbulo, con su gran reloj de madera tallada, presentaba un aspecto deslumbrante. Los peldaños y la barandilla de la escalera parecían de cristal. En el comedor, la plata contagiaba su fulgor a los aparadores, y en el salón y en el gabinete las flores exóticas dejaban su toque por doquier. Llegó la tarde. La señora Fairfax se puso su mejor vestido de raso, sus guantes y de reloj de oro, porque era ella la encargada de recibir a los huéspedes y de acompañar a las señoras a sus respectivas habitaciones. Adele también se emperifolló, aunque no me pareció a mí que tuviera muchas opciones de ser presentada a la concurrencia, por lo menos aquel día. A pesar de todo, para darle gusto, permití a Sophie que la vistiera con uno de sus trajecitos cortos de muselina y falda de vuelo. En cuanto a mí, no consideré preciso cambiarme. Nadie me iba a pedir que abandonara mi santuario del aula, porque en un santuario había llegado a convertirse para mí. Un refugio placentero en tiempos de calamidad. Había hecho un día sereno y templado de primavera, uno de esos días entre finales de marzo y principios de abril que amanecen radiantes como heraldos del verano en la tierra. Ahora ya estaba tocando a su fin, pero todavía hacía muy bueno, y me senté en el aula a trabajar con la ventana abierta. «Se están retrasando», dijo la señora Fairfax, que entraba ya vestida de pontifical. «Menos mal que se me ocurrió disponer la cena para 1 hora más tarde de la que marcó el señor Rochester, porque ya son más de las 6. He mandado a John a la verja de abajo por si ve llegar a alguien por la carretera. Desde allí se divisa todo lo que viene de Millcote, aunque esté a mucha distancia». Se acercó a la ventana y se asomó. «Ahí lo tenemos», dijo. «¿Qué hay, John?», añadió mirando hacia abajo. «¿Alguna novedad?». «Ya vienen, señora», contestó él. «Estarán aquí dentro de unos 10 minutos». Adele se precipitó a la ventana. Yo la seguí, poniendo mucho cuidado en orillarme para quedar
oculta por la cortina, y de esa manera poder ver sin ser vista. Los 10 minutos que había previsto John se hicieron muy largos, pero al fin se oyó un rumor de ruedas y aparecieron 2 carruajes abiertos precedidos de 4 jinetes al galope. En los vehículos había un revuelo de plumas y velos que ondeaban aglomeradamente. 2 de los jinetes eran hombres jóvenes y bien parecidos. El tercero era el señor Rochester, montado sobre Monsieur, su caballo negro, y acompañado por Pilot, que venía brincando delante de ellos. El cuarto jinete, emparejado con Rochester, era una señora, y ellos 2 abrían camino. La miré. La falda morada de su traje de amazona le llegaba al suelo. El velo del sombrero se agitaba a impulsos de la brisa, y tras sus pliegues transparentes brillaban unos tirabuzones negros como el ébano. «¡La señorita Ingram!», exclamó la señora Fairfax, y salió disparada para recibir abajo a los huéspedes. La comitiva, siguiendo la curva que marcaba el camino, dio la vuelta al llegar a la esquina de la casa y la perdimos de vista. Adele insistía en que la dejara bajar, pero la senté en mis rodillas y procuré hacerle entender que de ninguna manera podía aventurarse a aparecer ante las visitas hasta que la mandaran llamar expresamente, que el señor Rochester se enfadaría mucho si lo hiciera, y otros argumentos por el estilo. Le costó algunas lágrimas oírlo, pero como se dio cuenta de lo seria que estaba yo, acabó por secárselas. Del vestíbulo subía un rumor de voces bulliciosas y entrelazadas. El tono más grave de los caballeros servía de contrapunto armonioso al acento argentino de las señoras, y sobreponiéndose a aquella mezcla, aunque no de forma estentórea, se distinguía claramente la voz del dueño de Thornfield dando la bienvenida bajo su techo a tan elegantes huéspedes. Luego se oyeron pasos ligeros por la escalera y cierto alboroto en el pasillo, risas alegres y tenues, un continuo abrir y cerrar de puertas, y por fin, durante un rato, reinó el silencio. «¿El chagrin de toilette?», dijo Adele, que había prestado oído atento a todos aquellos movimientos. «Chez maman», continuó tras un suspiro. «Quand il avant demandé, je les souvent partout, aux salons et dans les chambres. Souvent, je regardais les femmes de temps qu'il fait, et habilité de les temps, et c'était si amusant. ¿Cómo se la una peine?» «¿No tienes apetito, Adele?» «Mais oui, mademoiselle. Voilà 5 ou 6 euros que nous n'avons pas mangé». «Pues bueno, aprovechando que las señoras están en sus cuartos, voy a hacer una incursión abajo para traerte algo de cena». Y así, abandonando mi asilo con toda precaución, me metí por una escalera de servicio que llevaba directamente a la cocina. En aquella parte de la casa todo era fuego y alboroto. La sopa y el pescado estaban en su última fase de elaboración, y la cocinera se inclinaba hacia los hornillos en una disposición de cuerpo y de ánimo que hacían temer por su combustión general. En el cuarto de estar de la servidumbre se veía a 2 cocheros y a 3 ayudas de cámara, unos de pie y otros sentados alrededor del fuego. Me imaginé que las doncellas estarían atareadas arriba, ayudando a sus señoras, y en cuanto a las nuevas asistentas contratadas en Millcote, no paraban de moverse de un lado para otro. Sorteando aquel caos, conseguí llegar a la despensa, donde cogí una ración de pollo frío, un panecillo, unos pasteles, 2 platos cubiertos, tras lo cual inicié una rápida retirada en posesión de mi botín. Ya había llegado al pasillo y estaba cerrando a mis espaldas la puerta de servicio, cuando una creciente baraúnda me hizo comprender que las señoras estaban saliendo de sus habitaciones. No podía llegar al aula sin pasar por delante de alguna de sus puertas, corriendo el riesgo de ser sorprendida con mi carga de vituallas. Así que me quedé quieta en aquel rincón del final que, como no tenía ventana, estaba oscuro, y más ahora que el sol se había puesto ya y se acercaba la noche.
Las habitaciones fueron dando paso a sus alegres y frívolas ocupantes, cuyos atuendos fulguraban en el seno de aquella penumbra. Se quedaron agrupadas durante unos instantes al otro extremo del pasillo, charlando con animación, aunque en un tono susurrante. Luego bajaron la escalera casi tan silenciosamente como la niebla cuando descienden las cumbres. La impresión de conjunto que me dejó aquella escena fue la de una elegancia mundana totalmente nueva para mis ojos. Me encontré a Adele fisgando por la rendija de la puerta del aula. «¡Qué señoras tan guapas!», exclamó. «Ojalá pudiera verlas de cerca. ¿Cree usted que el señor Rochester nos mandará bajar luego, cuando acaben de cenar?» «No lo creo en absoluto. Me parece que el señor Rochester tiene otras cosas en que pensar ahora. Olvídate de las señoras por esta noche, ¿quieres? Mañana será otro día. Toma, aquí tienes tu cena». Adele tenía mucha hambre, así que el pollo y los pasteles la tuvieron un rato entretenida. Menos mal que se me había ocurrido visitar la despensa, porque si no, tanto ella como yo y Sophie, a la que dejamos compartir nuestro refrigerio, nos habríamos ido a la cama sin probar bocado. La gente de abajo andaba demasiado atareada para pensar en nosotras. Hasta pasadas las 9 no acabaron de retirar los postres, y a las 10 todavía se oían pasos de criados que iban de acá para allá con bandejas de café. Dejé que Adele se quedara despierta hasta más tarde de lo habitual, porque insistió en que le iba a ser imposible dormirse con tanto ruido de puertas abriéndose y cerrándose abajo y el bullicio de la gente. Además, si llegaba un mensaje del señor Rochester cuando ella ya se hubiera desnudado y metido en la cama, «¡Allons qu'il dommage!». Le estuve contando cuentos mientras tuvo gana de oírlos, y luego, para que se entretuviera con otra cosa, salimos al pasillo. La lámpara del vestíbulo estaba encendida, y desde la barandilla alta de la escalera le parecía muy divertido observar el ir y venir de los criados. Ya entrada la noche, empezó a oírse la música que llegaba del salón, donde se había instalado el piano. Adele y yo nos sentamos en el rellano de la escalera para escuchar aquel concierto, que pronto se vio enriquecido por una voz de mujer en dulce acorde con las delicadas notas del instrumento. Aquel solo fue seguido por un dueto y de nuevo destacó la voz de antes. En las pausas se oía un runrún animado de conversaciones a las que yo prestaba oído atento. Me di cuenta súbitamente de que mis capacidades auditivas estaban concentradas en analizar aquella amalgama de sonidos solo para ver si en el seno de ellos distinguía la voz del señor Rochester. Y cuando lo logré, que fue pronto, me propuse otro cometido más difícil, el de convertir aquellos acentos, desvaídos por la distancia, en palabras articuladas. Cuando dieron las 11, Adele ya tenía la cabeza apoyada sobre mi hombro y se le caían los párpados de sueño. La cogí en brazos y la llevé a la cama. Era casi la 1 cuando los invitados se retiraron a sus habitaciones a descansar. El día siguiente fue tan divertido como el anterior. Lo dedicaron a hacer una excursión a no sé qué sitio de los alrededores. Salieron temprano, algunos a caballo y otros en carruaje, y yo presencié tanto su partida como su regreso. Igual que la tarde anterior, la señorita Ingram era la única amazona, y también era él mismo su acompañante, el señor Rochester. Galopaban juntos y un poco apartados del resto de los invitados. Lo comenté con la señora Fairfax, que estaba asomada a la ventana conmigo. «Decía usted que no veía al señor Rochester muy inclinado a casarse», le dije, «pero está claro que su preferida es esa señorita. No tiene ojos para ninguna otra». «Sí, puede ser. No cabe duda de que la admira». «Y ella a él», añadí. Mire cómo inclina su cabeza hacia la del amo en este momento, como si le estuviera hablando confidencialmente.
Me gustaría ver su rostro. Aún no la he atisbado. Esta noche la conocerá usted, contestó la señora Fairfax. Se me ocurrió hablarle al señor Rochester de las ganas que tenía Adele de ser presentada a las señoras y él me contestó: que baje al salón esta noche después de cenar y dígale a la señorita Eyre que la acompañe. Lo diría simplemente por educación, repuse yo. Estoy segura de que no hace ninguna falta que yo baje. Bueno, yo le advertí que, poco acostumbrada como está usted a las reuniones sociales, era probable que no le apeteciera tomar parte de esta, donde va a encontrarse con extraños, pero me cortó en ese tono suyo un poco brusco. Tonterías. Si pone alguna objeción, le dice usted que es mi deseo expreso y que si se resiste con tenacidad, yo mismo subiré a buscarla. No pienso acarrearle tal molestia, contesté. Si no hay más remedio bajaré, pero no me apetece nada. ¿Estará usted allí, señora Fairfax? No, le puse un pretexto y a mí me lo admitió. Le diré cómo tiene que hacer para evitar la violencia de una entrada ceremoniosa, que es lo más incómodo del asunto. Cuando esté vacío el salón y antes de que las señoras se hayan levantado de la mesa, entra usted y se acomoda en un rincón tranquilo. No hace falta que se quede mucho rato, a no ser que le guste. En cuanto entren los caballeros, se puede ir. Justo el tiempo preciso para que el señor Rochester se dé cuenta de que le ha obedecido. Luego ya se escurre en cuanto vea la ocasión y nadie se dará cuenta. ¿Cree usted que estas personas se quedarán mucho tiempo en Thornfield? Puede que 2 o 3 semanas, mas no creo. En cuanto pasen las vacaciones de Semana Santa, Sir George Lynn, que acaba de ser elegido parlamentario por Millcote, tiene que ir a tomar posesión de su cargo, y es muy probable que el señor Rochester le acompañe. Me extraña mucho que se esté quedando tanto tiempo este año en Thornfield. A medida que se iba acercando la hora de bajar con Adela al salón, aumentaba mi sobresalto. La niña se había pasado el día fuera de sí, desde que supo, por la noche, que iba a conocer a los invitados, y hasta que Sophie empezó a hacerle los preparativos para vestirla, no se apaciguaron sus nervios. La seriedad de aquel proceso la devolvió a sus cabales, y una vez que se vio peinada con tirabuzones cuidadosamente dispuestos en grupos, vestida de raso, color de rosa, con su ancha banda anudada a la cintura y sus guantes de encaje puestos, adoptó una seriedad que parecía la de un juez. No hizo falta decirle que no se arrugara el vestido o estropeara el peinado. Se sentó en una silla con aire modoso, cuidando de levantarse antes la falda de raso para que se mantuviera bien planchada, y me aseguró que no se pensaba mover hasta que yo estuviera lista. A mí eso no me llevó tiempo. Me puse el único traje bueno que tenía, uno gris perla que compré para la boda de la señorita Temple y que no había vuelto a usar. Me peiné en un periquete y me puse el broche de perlas. No tenía otra joya y bajamos. Afortunadamente, al salón se podía entrar sin pasar por el comedor, donde aún estaban todos sentados. Y el salón estaba vacío. Un generoso fuego chisporroteaba en la chimenea de mármol y entre los exquisitos ramos de flores que adornaban las mesas. 2 velas encendidas despedían su solitario fulgor. La cortina carmesí que ocultaba a medias el arco servía de frontera, aunque sutil, con la estancia contigua, de donde llegaba un murmullo apagado de conversación porque los comensales hablaban en voz baja. Adele, que se mostraba muy emocionada ante la solemnidad de la ocasión, se sentó sin pronunciar una palabra en la banqueta que le indiqué. Yo me retiré al poyo de la ventana, cogí al pasar un libro que había sobre la mesa e intenté concentrarme en la lectura. Adele acercó su banqueta hasta mis pies y al cabo de un rato me dio un toque en la rodilla. ¿Qué pasa, Adele? «Es que je ne puis pas peindre un seul de ces fleurs magnifiques, mademoiselle. Seulement pour compléter ma toilette.
Cogí una rosa de uno de los floreros y se la puse en la cintura. Ella suspiró con inefable alivio, como si la copa de su dicha acabara de llenarse hasta los bordes. Yo volví la cabeza hacia el otro lado para disimular una sonrisa que no había podido reprimir. Había algo de ridículo, pero también de penoso, en la solemne e innata devoción por los trapos que mostraba la pequeña parisina. Empezó a percibirse un ligero rumor de gente que se levantaba. La cortina del arco se descorrió y quedó ante nuestros ojos la imagen fulgurante del comedor, con la gran mesa llena de piezas de plata y cristal despidiendo destellos a la luz de la araña encendida.